bienvenidos a este foro de la FIL Pensamiento. Estamos en De Muro a Muro, un ejercicio de pensamiento en el cual, pues básicamente lo que se hace es contrastar posturas, escuchar al otro, que creo que es una de las cosas que más hacen falta. No sé si en estos tiempos, soy enemigo de decir la frase en estos tiempos, pero creo que eso es algo que siempre ha sido necesario, escuchar al otro, ¿no? Entenderlo. Escuchar ideas distintas a las nuestras para enriquecer nuestro mundo, ¿no? Para vivir todas en un mundo más rico. Y en esta ocasión vamos a platicar. Tenemos aquí a 3 invitados de ultra lujo con los que vamos a platicar acerca de un fenómeno muy interesante, un fenómeno que está mencionado en todos lados, está mencionado en titulares, está mencionado en entrevistas, está por doquier, ¿no? Y al mismo tiempo resulta muy difícil de aferrar, ¿no? Es algo que está en todas partes y sin embargo no terminamos de entender en su totalidad. Y me refiero a la cultura de la cancelación, a lo que hemos venido a llamar cultura de la cancelación. Entonces, pues bueno, yo quisiera empezar alfabéticamente, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy, muy pareja de empezar una discusión y un diálogo más bien. Entonces, voy a empezar con Eve Ang. Eve es profesora asociada en la Universidad de Ohio, en la Escuela de Media Arts y el programa de estudios sobre mujeres, género y sexualidad. Su trabajo abarca la producción y el consumo de queer media, de cultura digital, activismo LGBT, LGBTQ, raza, nacionalidad y poscolonialidad. Eve es autora de un libro, Cancel Culture, que es el primer libro de estudios críticos que aborda este tema, ¿no? Pues bueno, comenzando alfabéticamente con Eve, yo le preguntaría cómo podemos definir o cómo definiría ella ese fenómeno conocido como cancel culture. Yeah, I see cancel culture in 2 different ways. One is the term that we see the critique of in popular accounts of cancel culture. And in that sense, it's typically used negatively. People are like, cancel culture is terrible for these reasons. But in my book, I use the term cancel culture in an analytical way. So for me, cancel culture involves both cancel practices. These are things that I think we're all familiar with, where individuals can cancel someone by not following them on social media anymore, not buying their products. If it's a company, not buying the products of that company. If the cancel actors are institutions, they could, if they're a television network, literally cancel a show, right? But that's not the usual kind of canceling. And of course, there's also cancel language where people say on social media, you're canceled. But importantly, you don't need cancel language for canceling to be canceling. Then, in addition to cancel practices and cancel language, I talk about cancel discourses. And this is what people are saying about canceling, and what I find to be a particularly interesting part of cancel culture. And so these critiques of canceling also tell us a lot about, the relationships between media, culture, and power. Like who is saying that canceling is a bad thing, and when do they say, oh, canceling is bad? Because all kinds of actions go on online and offline where people are targeted for perceived, misbehavior or poor speech, misconduct, but not all such events are called canceling and critiqued as canceling. So I think it's important to see who are the cancel actors. Sometimes it's grassroots. Sometimes we see it arise from social media through hashtags, what people have called hashtag activism around #MeToo, around Black Lives Matter. But as I discuss in my book, there are examples, particularly in other contexts outside of the US, like China, where we see actors that are not individuals, but state actors that are also participating in canceling.
And often the reasons there are not, hey, we ordinary people have identified a powerful individual who is engaged in misconduct, but might be, hey, we, a nationalist-oriented group, including state actors, have targeted, people or brands for insulting our nation. And that's a different kind of cancel event. Muchas gracias, Yves. Bueno, me voy a seguir con el orden alfabético. Toca Ilya Somin. Tenemos aquí entre nosotros a Ilya Somin, de invitado. Ilya, pues bueno, es un profesor de leyes en la universidad, es profesor de leyes en la Universidad George Mason, es editor, escribe en el blog The Bollock Conspiracy. Su investigación se centra en ley constitucional, en teoría democrática, en federalismo y derechos migratorios. Es autor de varios libros, varios libros, y entre ellos está Free to Move, sobre migración y libertad política, Democracy and Political Ignorance, Why Smaller Government is Smarter, y bueno, tiene un currículum impresionante de publicaciones en revistas académicas, y nada, a mí me pareció muy interesante preguntarte, Ilya, la cancel culture ha sido también llamada rendición de cuentas, ¿no? Accountability. Y yo me pregunto, esto me hace pensar, ¿no? La rendición de cuentas es un concepto muy vinculado a la democracia, a la transparencia, ¿no? Y me pregunto, ¿la cancel culture, la cultura de la cancelación es democrática? ¿Es la voz del pueblo haciéndose escuchar o es algo más ominoso? Me gustaría escucharte al respecto, Ilya. So the question is the cancel culture a mechanism of accountability, and is it compatible with democracy? And my answer is that it depends. There's a big difference between when voters decide that they want to vote out a government official because he has said or done things which they find offensive or harmful. That is a mechanism of accountability. On the other hand, there can be situations where cancel culture or is applied when it's not a matter of holding somebody responsible for failing to carry out their job or for doing it badly. Then I think it's a different phenomenon. And if it is justified, it cannot be justified on the basis of democratic values. I think in general, when we speak about cancellation, it's important to distinguish between institutions where the person in question has an obligation to represent somebody else's values or somebody else's interests or represent some specific institutional commitment. And in those cases, it might often be justified to remove them if they start expressing the wrong opinions or if they don't properly represent the institution's values. For example, if you work for a political party like the Republican Party or the Democratic Party, they can certainly fire you from your job if you start supporting the opposite party. If you work for the Catholic Church, they might be justified in firing you if you suddenly say, actually, I want to advocate Judaism or Islam, even though advocating those other religions is a perfectly reasonable position. It is not something you're supposed to do if you work for the Catholic Church. But there are other situations where you don't have those kinds of institutional obligations, and that's a different case. And it's particularly different if instead of having an institution that is supposed to be committed to just one set of viewpoints, you have an institution like a university that is supposed to be committed to open discussion of a wide range of views. In those cases, I think cancel culture, if it can be justified at all, can only be justified in a much narrower range of situations. Well, thank you. I will continue to Manolo. Manolo es un cineasta mexicano tremendamente exitoso, hay que decirlo. Es guionista, es productor, es director de cine, tiene una fructífera carrera en cine y en televisión. Tiene películas como La vida inmoral de la pareja ideal y Perfectos desconocidos, y series como Sagrada Familia, Alguien tiene que morir y La casa de las flores, que también es una película. Pues nada, es un gusto tenerte aquí, Manolo. Muchas gracias por
por estar con nosotros. Y pues bueno, tú has hablado sobre la cultura de la cancelación, te he leído y te he escuchado hablar al respecto. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención de tu opinión al respecto es que tú en una entrevista mencionaste que la cultura de la cancelación impide que los artistas crezcan y aprendan de sus errores, ¿no? O sea, esto me pareció muy importante porque quería preguntarte, tú además que has sido sujeto de comentarios, ¿no? Muchas veces muy agresivos en internet, lo cual también me parece muy valiente que estés aquí para hablar del tema. Yo te quería preguntar, cuando dices, ¿a qué te refieres cuando dices que la cultura de la cancelación impide que los artistas crezcan? ¿De qué estás hablando aquí cuando hablas de eso? Bueno, perdón, yo cuando me he referido a lo complicado y a estar en contra de la cultura de la cancelación, viene desde el lugar donde se ha permitido que las redes sociales ahora sean el juicio o tomen la decisión de qué debe o no debe presentar un artista o qué o no debe apoyar. Me preocupa la cultura de la cancelación desde el punto que hemos visto a películas, libros, canciones que hoy en día se han visto canceladas por pensar que son políticamente incorrectas. Lo que me parece interesante y alarmante a la vez es pensar que estas manifestaciones artísticas se hicieron en un momento donde la sociedad era completamente diferente al día de hoy. Esto yo creo que es lo que impide parte del aprendizaje. Y justo si una red social, por ejemplo Twitter, que es donde yo he tenido estos momentos de encontronazo donde se ha intentado cancelar mis proyectos o cancelarme a mí como persona, sucumben como a la necesidad de destrucción, no a la necesidad del aprendizaje. Y uno de los ejemplos es en La Casa de las Flores, cuando yo decido, porque es una decisión que tomo yo como director, de llamar a un actor cis para hacer un personaje trans. Y yo lo llamo desde el punto que para mí la actuación es representar a alguien que no eres, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y justo se me empieza a hacer todo un movimiento acerca de cancelarme por no haberle dado la oportunidad a, a una actriz trans de interpretar ese personaje. Y se me obligaba, una, a pedir una disculpa, dos, básicamente a que no trabajara o se cancelara la serie y se cancelara la participación de este actor. Creo que parte del aprendizaje era darle la oportunidad a actores y actrices trans de estar en proyectos y tener visibilidad y trabajar, pero no creo que tenga que ser arraigado o encadenado a lo que son como personas. Y tampoco creo que un actor cis no pudiera interpretar. Yo acepté correr el riesgo, no pedir las disculpas públicas y hablar del aprendizaje que esto había ocasionado en mí. Y yo creo que si yo hubiera estado en otro momento más débil profesionalmente, pude haber cometido un error que ahora estaría pagando mucho más grande. Siempre es muy interesante escuchar el otro lado, ¿no? Porque las redes, en las redes se desata la ira, ¿no? De forma incontrolable y alguien dice que el deporte en Twitter es escoger a una persona a la cual se le va a arruinar el día diferente cada semana, ¿no? Y un poco lo que es notable es escuchar a la persona, en este caso a una de las personas a las que Twitter en algún momento decidió arruinarle el día. Entonces, me resulta muy interesante escucharlo. Algo que menciona Ilia es que la cancelación tiene sentido cuando se está hablando de instituciones, ¿no? O de personas ligadas a instituciones que tienen, por ejemplo, que defender ciertos valores institucionales, ¿no? Y que en ese caso, él habla de que en ese caso sí podemos hablar de una rendición de cuentas. Sin embargo, a mí lo que me parece interesante en este momento, y aprovechando también que está Manolo aquí y que IF se dedica a estudiar media, ¿no? Medios,
me parece importante, me parece interesante preguntarte, Yves, ¿cuál es la rendición de cuentas que deben o que tienen los artistas o los creadores con su público? Entendemos, ¿no?, que las figuras institucionales pues tienen un aspecto muy importante de rendición de cuentas, pero los artistas, ¿cuál es ese compromiso que tienen? ¿De qué tamaño es? ¿Qué tanto se les puede exigir o no exigir? Y en este sentido, ¿qué tan válido o qué tan adecuado resulta la cultura de la cancelación para juzgar a un artista públicamente? Well, thank you to Manolo for sharing his experiences. And I think there were two separate, although sometimes related, issues here. One, which Manolo brought up, is sometimes we need to judge media texts in their historical contexts. Take a film like Gone with the Wind, made in the 1930s, problematic portrayals of the Black characters, the institution of slavery, master-slave relations, the whole bit, right? Very decorated film, won Oscars in its time, but a film of its time. Is there no redeeming value, therefore? Should we not watch it in the wake of the George Floyd protests around Black Lives Matter? HBO did take it down briefly from their platform, and then put it up with some historical contextualization by, a professor of, I can't remember, a media professor maybe. And so, yes, I think that part of the excesses of cancel culture is just having a single standard to judge everyone and everything. The other part of the question, though, about the accountability of content creators now, making content now, to audiences, I think is a slightly different one. So the tricky question of casting has come up again and again for different groups, right? So one of the, I think, key things to consider is who has traditionally been underrepresented, like who has been able to get roles versus who hasn't been able to get roles. And so the whole question of why is it more problematic when you take a character that was a character of color and then so-called whitewash it, right? Like making an Asian character a white character, versus taking a character that was either white in the original movie or white in the book that the movie is adapted from. Well, those two things aren't the same because there's been such a history of underrepresentation of non-white characters. In terms of sexuality, the same thing, actually, right? That we have a long history of non-gay characters playing gay characters, whereas explicitly out gay actors, queer actors, are less likely to be hired to play straight roles. But having said that, I watched a lot of controversy around the now cancelled show Batwoman, when Ruby Rose, an Australian queer woman, was cast as Batwoman, who was a lesbian superhero. But some people were like, that's terrible because the original character was Jewish. We want a Jewish lesbian to be cast. And I'm like, as Manolo says, it's acting. Like, at what point do you say the actor has to be exactly on like multiple dimensions the same as the character? There has to be a line somewhere. And so, the cis trans difference, I think, does in some ways fall under the white non-white thing. That is, we've had a lot of trans roles played by cis actors, whereas trans actors have more often not been able to find those roles. But at the same time, it's a huge burden to put on content creators, filmmakers like Manolo, to say every character must always be the same identity as, or the same identity as
the character in the ways that social media determines, right? A couple of you have already said, like, why is it that we have to go along with what Twitter says when in some ways that's not necessarily the most informed space? Genial, muchas gracias, Yves, por tu respuesta. Quería, ahora que seguimos, quería preguntar a Ilia, hay algo aquí que me llama mucho la atención. Creo que Internet, a final de cuentas, ha creado una especie de segundo paréntesis de Gutenberg, como similar al que sucedió cuando se creó la imprenta, ¿no? Y de pronto todo parece nuevo, ¿no? Otra vez, y parece que estamos empezando ciertas cosas que parecían ya superadas, ¿no? Y en este caso, creo que lo que llamamos cultura de la cancelación, pues un poco tiene su reflejo histórico en los linchamientos materiales, ¿no? Ahora, pues, venturosamente al menos estamos hablando de un fenómeno virtual, pero sin embargo tiene consecuencias materiales, ¿no? Gente pierde sus empleos, gente pierde sus carreras, ¿no? Y creo, aquí mi pregunta para Ilia es, ¿podemos pensar en una regulación? ¿Podemos pensar en regular estos fenómenos, ¿no? Sin pisarle, digamos, sin pisar la libertad de expresión? O sea, ¿qué tan posible es regular todas estas consecuencias, ¿no? de los dichos en Internet sin meternos en problemas de censura, de coartar la libertad de expresión? Esa sería mi pregunta para Ilia. So in the United States, and I think in other countries as well, people on both the right and the left have argued for various kinds of government interventions to try to restrict so-called cancel culture on social media, or more generally controlled its power. I'm against both the right and left-wing versions of this. On the right, various people, including the governments of Texas and Florida, have passed laws trying to prevent social media companies from excluding people whose views they do not like. On the other hand, on the left, to the contrary, there have been proposals to try to prevent social media from engaging in or from including what they consider to be disinformation or misinformation. And while I think there are some genuine problems on social media, I do not believe these forms of government intervention are desirable. On the right-wing side, I think what they are ignoring is that a social media firm's decision on what speech they want to include and what they want to exclude is itself an example of freedom of speech. And moreover, if you prevent the social media firm from being able to make decisions about content moderation, you may degrade the experience for many of the participants, because very few participants really do want a social media firm that has no rules at all, except perhaps those rules that exist by law. Even right-wing social media firms like Donald Trump's Truth Social, they do exclude some speech that is otherwise legally permissible. And on the left, those who say we should prevent social media from engaging in racism or disinformation or other things that might be objectionable, I think they have way too much confidence in government's ability to make good decisions about what is misinformation and what isn't. The entire history of censorship shows us that often government is very bad at making those distinctions, and moreover, the people in government who make those decisions, they're not truly neutral or objective decision makers. They have an agenda of their own, which is to promote the views of the people in power. Finally, in focusing on social media, as both the right and the left tend to do, I think they overstate its importance compared to other forms of expression. Data in the United States show that many more people follow political news and information on traditional media like TV networks or even websites of news organizations than follow it on Twitter or Facebook. So it is not the case that if something is on Twitter or Facebook, that's necessarily more important than if it's on a major TV station or a major media source of some other kind. And conversely,
if something is excluded from Twitter or excluded from Facebook, that doesn't mean it can't appear in many other places, including in places where it could be that many more people will see it than would have seen it on Twitter. So for instance, right-wingers who are excluded from Twitter, they can appear on Fox News, they can appear in other right-wing media that has at least as much of an audience as Twitter does. And similarly, the same goes in other situations. Muchas gracias, Ilia, por tu respuesta. Aquí quiero preguntarle ahora a Manolo, porque sí es verdad que, vaya, sabemos lo que puede hacer la furia de Internet, lo hemos visto, pero también es verdad que, Manolo, tú estás en Twitter, ¿no? O sea, te quedaste pese a todo, no sé cómo, ahí estás, ¿no? Lo sigues usando, ¿no? Y sigues tuiteando y poniendo cosas ahí. Tu presencia no se ha ido de redes, y me preguntaba yo, ¿no? O sea, hay un viejo dicho que dice que Shakespeare llegó a ser el dramaturgo más grande del mundo porque todos los días recibía la retroalimentación de su audiencia en vivo, ¿no? Y es verdad que un creador, ¿no? Hasta cierto punto estaba un poco entablando un diálogo con sus audiencias, ¿no? Y yo me pregunto, Manolo, ¿cómo ha impactado o cómo impacta en un creador la interacción con el público, que a veces puede ser tan furiosa? ¿Cómo impacta en tu trabajo o cómo impacta en el trabajo de un artista esta interacción? Yo creo que recibir feedback inmediato o tener una comunicación constante con el público que está esperando algo de ti y algo que muy probablemente no puedas llenar, porque no puedes estar llenando no puedes darle gusto a todo, ¿no? O las necesidades o las fantasías que cada persona de tu público tiene. Eso lo vuelve peligroso, porque justo regresando como al tema principal de la cultura de cancelación, suceden cosas como si un actor o un director, que es mi caso, va a hablar de tal tema y tiene que ser afín a él, ¿no? En el caso de los actores gays o cis o trans, y que no lo cumplen, entonces se les obliga a que su vida privada sea pública, a que tengan ellos que compartir con la gente que los está cuestionando todo el tiempo en las redes sociales, si se están colgando una medalla o están utilizando a un colectivo o a una comunidad para sobresalir en su profesión. Y esto sucedió, un ejemplo muy claro, con el actor Connor de Heartstoppers, que es un chico de 18 años que tuvo que asumirse como bisexual debido a la presión de la retroalimentación de los fans de la serie en una red social como Twitter. Lo que él dice es que se vio obligado a decirlo porque si no pareciera que él se estaba colgando del colectivo y la comunidad para hacer una carrera porque interpreta un personaje gay en una serie. Esto me parece lamentable, me parece que el daño que se le pudo hacer a este actor que decidió abandonar Twitter tiene que ver con lo que había mencionado, en el momento en el que está uno personalmente, cómo estás armado, si lo puedes soportar, si lo puedes navegar, si lo puedes hacer compaginar con tu carrera profesional, con la personal, porque si no, te destruyen, porque pareciera que entonces estamos expuestos al juicio de personas que a veces ni siquiera tienen un nombre propio ni dan la cara, y que tendríamos que estar aprobados por una comunidad que realmente es un porcentaje muy pequeño mundial, porque ¿cuánta gente de la población mundial tiene internet? ¿Cuánta gente de esa población tiene Twitter? Y en ese microcosmos se puede generar la cancelación. Ahí es lo preocupante. Gracias por tu respuesta, Manolo. Gracias. Yo tengo una pregunta, ya estamos encaminándonos a nuestra ronda final, entonces trataré de ser breve, aunque luego soy muy farragoso también yo. Esta pregunta es para Yves. Y
Es verdad que existen excesos, ¿no? O sea, todo lo hemos hablado, ¿no? Básicamente llevamos casi una hora hablando de estos excesos en los comentarios en Internet, la virulencia de estos comentarios, sus consecuencias, ¿no? Y sin embargo, creo que tampoco hay que perder de vista que también hay reclamos legítimos detrás de esos excesos, ¿no? La lucha por los derechos de las personas trans es legítima, la lucha por los derechos de las minorías raciales es legítima, ¿no? Estamos hablando al final de problemas reales, ¿no? Que están manifestándose de una manera a veces excesiva, ¿no? Pero yo quisiera un poco entender desde tu punto de vista, más bien, si imaginas un momento en el que no se esté en permanente tensión en la conversación digital, o si más bien esta es la realidad a la que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que vivir con el hecho de que estas discusiones van a seguir sucediendo, estas cancelaciones van a seguir pasando, ¿no? Quién sabe hasta cuándo, ¿no? Igual de forma indefinida. Esa sería mi pregunta para ir. Yeah, that's I think, a really important question. I don't think where even on just a few major issues, people will agree. That's, that's just not possible. But I think the main thing that you mentioned at the beginning is that not all cancel actions or cancel events consist of these super problematic excesses. And I mentioned already, and you also mentioned in your question, I mentioned already Me Too, Black Lives Matter, and certainly with Me Too, the earliest targets were powerful, prominent men like Harvey Weinstein, who was accused by multiple women of sexual misconduct, including sexual assault and rape. And he was exposed and brought down in a way that probably would not have happened without social media, right? That individually, women who had these experiences were afraid to confront him, were afraid to go to the police because he was so powerful in that industry. And it was through the sort of power of collective action on social media that Me Too was able to at least expose certain powerful men. The problem, of course, is that we saw an expansion of cancelled targets and the kinds of behavior that could get you cancelled. And then we saw consequences that to many people were excessive compared to the offense. What's the difference between Harvey Weinstein and maybe a teenager that one time that retweeted something that seems a little bit sexist? A lot, right? But on Twitter, both of those things could get you cancelled. And so I think that rather than trying to aim for, like a future where people will agree, the important thing is to look at specific cancel events and judge them accordingly. Like, not all canceling is the same. Not all cancel targets are the same. Not all cancel agents are the same. And it matters even if you're looking at things that look superficially similar. So, for example, the question of casting. If you have, Marvel, for example, a studio that has all of the resources that you could get, consistently not having gay characters and maybe having problematic casting, we can call them out and we should call them out. But if you're talking about an independent producer making a much more smaller budget film or a television series, should we hold them to the same standards? I don't think so, right? And we need a perspective of scale and and attention to the specifics of a particular event where people are looking at someone and wondering, is this okay and what should we do about it? Muchas gracias, Yves, por tu respuesta.
Aquí tengo esta pregunta que es ya también la última para Ilia. Algo que me llama la atención de esto, de lo que estamos hablando, es que incluso este llamado que hace Yves a mantener la escala, digamos, a dimensionar correctamente las cuestiones, me parece un llamado con el que estoy plenamente de acuerdo, pero también me parece un llamado, no sé si optimista, quizá o muy optimista, ¿no? Pensar en una población, ¿no? Que se vaya haciendo sensata, ¿no? Y que se vaya, dimensione, ¿no? Y sea mesurada. Me cuesta trabajo pensar, quizá llevo demasiados años en Internet, me cuesta trabajo pensar en una sociedad así, pero mi pregunta sería, dado que tú has escrito, Ilia, sobre la educación de la ciudadanía, de un público educado, ¿no? O no educado, ¿cómo podríamos pensar, cómo podríamos comenzar a imaginar una sociedad educada en términos de interacciones en Internet, en términos de cultura de la cancelación, digamos? O sea, ¿cómo podríamos imaginar a una sociedad educada en ese rubro? I think it's inevitable that there are going to be many people who say stupid things on the internet, particularly, but not exclusively on social media. And it's also inevitable that there will be many people who react to it in stupid or ill informed ways. As I've written in some of my work, including my book, Democracy and Political Ignorance, which you mentioned, we actually have incentives to be irrational and sometimes even silly or foolish in the way that we react to political information. Because many people they're following politics not because they're trying to get at the truth, but because they want to reinforce their pre-existing views or feel good about themselves. It's actually rational for them to behave that way in a certain way, because if your only reason to try to be well informed and rational about politics is to be a better voter, that's not much of an incentive, because the chance that your vote will make a difference in an election is very low. About 1 in 60 million in an American presidential election. It's a little bit higher in a Mexican election, but still low. However, I think there are some reasons for optimism. One is, as I mentioned before, even if people are treating you badly on Twitter or on Facebook or some other particular platform, there are many alternatives to those platforms. There are many other ways to find an audience. So, as I think Manolo was absolutely right when he said that the people who say things on Twitter, often they represent only a small minority of society. And it's important to remember that. And so even if people say terrible things about you or your movie or your book or article or whatever on Twitter, that doesn't mean that it's all over for you and you can't do anything. And I think also that it's important to see that there are people who've been attacked on Twitter, sometimes for stupid reasons, but they continue to have a large audience. J.K. Rowling, the author of the Harry Potter series, a great example. There's clearly a large group of people on Twitter who hate her, but she's still one of the best-selling authors in the world. I worry a little bit more if a particular institution that is supposed to be dedicated to open inquiry and research is dominated by one viewpoint, which I think is often true, not always, but often at some universities, at some other institutions, and they're sometimes able to exclude other viewpoints, and that's harmful, because even though there are other institutions in society that can partly make up for it, those institutions are supposed to be open for themselves, and they function less well if they are not. Tengo una última pregunta para Manolo, ¿no? Un poco conectada con esto que dice Ilia, un poco también tratando de cerrar, ¿no? Eh, algo que decíamos, ¿no? Y que creo que también todos estamos de acuerdo, ¿no? Es que en el caso de estos excesos de la cancel culture, ¿no? También hay, detrás de esos excesos, hay muchas veces causas legítimas, ¿no? Reclamos legítimos, ¿no? Preocupaciones reales, ¿no? Y valiosas. Y yo algo que pensaba era como, sí, o sea, por supuesto que están los excesos, ¿no? Pero pensaba, Manolo, en tu caso como creador, tú entablas un diálogo con las necesidades y con los reclamos legítimos de tu audiencia, o sea, logras hacer a un lado todo ese ruido y ves lo que hay más allá
y entablas un diálogo fructífero con eso que se refleja en tu trabajo, o es algo que más bien decides como no escuchar por tu propia salud mental, ¿no? Esa sería mi pregunta. Es importante, es constante y hay que estar abierto a él, porque si no, estaríamos viviendo en algo irreal, ¿no? Creo que a la hora de la creación, lo más importante es ser honesto con lo que pensamos, lo que queremos decir y ser congruentes también con quién somos. Yo ahí es de donde surgen mis proyectos, desde donde es el origen de ellos. El diálogo viene después, una vez que salen a una plataforma, salen al cine, se emiten en cualquier sitio, ¿no? O vas a un teatro y compras un boleto. Escucho el diálogo desde el momento de construcción. Yo creo que cuando se habla de cancelación, estoy de acuerdo y apruebo perfectamente lo que dijo Yves, que tiene que ver con la escala, con lo importante que es dar voz, siempre y cuando esté atrás unos hechos, unas pruebas, siempre y cuando se entienda que el daño es irreversible, que no hay un aprendizaje ahí. Lo que a mí me preocupa es que, aunque sé que la lucha es legítima, esta no se tiene que resolver con otro problema. Entonces, cuando el diálogo viene desde ese sitio, yo estoy completamente abierto, invito a toda la gente que nos dedicamos a estos medios a estarlo. Cuando viene desde un lugar de censura, de crítica, de querer resolver lo que tú estás exponiendo con otro problema que se te va a echar encima, ahí es donde hago un reparo. Por supuesto que cuando tiene que ver con un hecho ilícito, me parece importantísimo que exista una suma de voces en pro de que eso no vuelva a ocurrir. Pero ahí es donde el espectro de la cultura de cancelación es tan amplio que hay que empezar a delimitarlo por medio de la escala, como bien dice Yves. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Creo que estoy de acuerdo contigo en que es necesario dimensionar. Porque no todo puede ser un escándalo mayúsculo. Es un despropósito. Bueno, quisiera pedirles unos closing remarks, algo de cierre, ¿no? Que ustedes tengan algo que comentar sobre este fenómeno, sobre su futuro. Me interesa mucho el futuro de esto, aunque no sé si es que esto ya va a ser así para siempre. Pero bueno, me gustaría escucharles. Yeah, one thing I was wondering after I finished writing was, are there going to be more or fewer cancel discourses? Are people going to still be talking about cancel culture, about, in the political realm, in the entertainment realm, elsewhere, or is it just going to be one of these things that kind of fades away? And at the beginning of 2022, I was very interested to see the Russian president, Putin, accuse the West of canceling Russia, right? Of accusing the West of treating Russia in a cancel culture manner, in a way that J.K. Rowling, he named her, explicitly, had been cancelled for perceived transphobic comments. And so I think that cancel discourses are still very much with us. I'm wondering if there are less sort of straightforward cancel events now, though, that there is a bit of a ennui, a tiring of canceling, even when the behavior is egregious. So I'm thinking particularly of or the rapper formerly known as Kanye West, who was, experienced a kind of classic canceling where multiple brands cut their associations with him, and he experienced a fair bit of social media flack. But I went onto Twitter to see what are people saying about Ye, and he still had a lot of supporters. Some people are like, why is he just being cancelled now on the basis of anti-Semitism and not like for the 10 other terrible things that he's done and said, right? So sometimes cancel culture gets called out for its inconsistency. But yes, just sort of stepping back from the question of like, what are the best ways to go about doing
a kind of accountability intervention. I think a lot of what seemed to be at the fore of certainly US culture and politics in 2020 and 2021 is still with us. But right at the beginning, Luis, I think you mentioned accountability, and there has always been in activist culture, way before cancel culture was a term, a push to accountability culture, or a calling in rather than a calling out. So yes, identify engaged in wrongdoing, but don't cast them out. Like, invite them in for a conversation, have them apologize, for what they've done, but help them understand why it was wrong. And that's the only way to really change the world, right? Because otherwise we're just each in our own silos of progressiveness or conservatism, and that is not actually going to make the world a better place, to put it to use the sort of anodyne language of that. Muchas gracias, Yves. Muchas gracias, Puesta. Manolo, pues bueno, te toca tu cierre. Bueno, como cierre, yo a lo que invito es a pensar de dónde viene un comentario, quién lo emite, quién es esa persona, en qué tiempo, si es parte de un movimiento, de una institución, porque todas estas variantes tienen que ver con el juicio de valor y la dimensión que tiene lo que se está diciendo o lo que se está prestando a que tenga a una comunidad, ya sea Twitter, Facebook o lo que sea, decidiendo si es bueno o malo. Entonces, yo lo que creo y a lo que llego a la conclusión es que sigo estando de acuerdo en que deberíamos dejar a un lado la cultura de la cancelación para darle paso, como bien dicen, a la cultura de la rendición de cuentas. Que esto lo que va a traer es que cada quien sea responsable de lo que dice y lo que representa, sin esperar a que el juicio venga de parte de la audiencia. Muchas gracias Manolo por esa respuesta y sobre todo por tu postura tan conciliadora. Me gustaría escuchar los comentarios, el cierre de Ilia Somin. Te escuchamos, Ilia. I don't think that there is any perfect or brilliant solution to this problem, other than to remember that it is a problem and that we should take special care to maintain openness in institutions like universities, research institute, some parts of the media that are supposed to be an open exchange of ideas, as opposed to ones that exist to promote a particular viewpoint, like a church, a political party, or something like that. I thank everyone for their excellent contributions to discussion. There was actually less disagreement than I expected. I agree with probably 80 or 90% of what both of the other panelists said, and I expected there would be more disagreement than that. Bueno, pues con eso terminamos nuestra conversación. Realmente creo que lo mejor que puede hacer un diálogo para uno es quitarle sus certezas, y siempre uno llega a los diálogos con muchas certezas y con algunas dudas, y creo que es muy rico salir de esa conversación, de una conversación con más preguntas que certezas, y es lo que me pasó a mí hoy aquí. Yo llegué con un set de certezas y que poco a poco se han ido erosionando y minando y matizando gracias al arte de la conversación, y creo que eso es de lo más rico que le puede pasar a uno en un diálogo. Gracias a todos, a todas, a todos por esta plática de la que me llevo mucho, de la que tomo mucho y de la que sin duda me va a dejar muchos aprendizajes. Y pues nada, muchas gracias a la FIL por el espacio, muchas gracias a Nicolás Alvarado por la invitación a De Muro a Muro, este espacio donde podemos conversar acerca de estas cosas que nos importan, que nos mueven y que están transformando el mundo justo enfrente de nuestros ojos. Gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.